Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotras, acompañándonos. Gracias por la invitación. No, gracias por haber venido en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo en el marco de la institución CIAS de liderazgo político, tratando de generar algunos espacios de diálogo, de consenso, que creemos que a la Argentina le hacen falta. Y en ese sentido, sabemos que hace muy poquito sacaste tu libro, creo que con la búsqueda de colaborar un poco en ese sentido. No sé, ¿querés contarnos un poco la... Sí, en ese sentido también queríamos traer a la mesa como para arrancar un poco a conversar un poco los primeros pasos que diste después que te fuiste de la gestión en el 2019 y cómo arrancaste a laburar esto que contás en el libro de que te acercaste a tus principales colaboradores, amigos, familia, Ujú. afectos y les preguntaste cuáles eran los puntos ciegos que ellos veían en lo que había sido tu experiencia en la gestión. Bueno, perfecto. Em, sí, diciembre de 2019 terminó mi actividad política después de 18 años de dedicarme a eso. Em, y tomé la decisión de encarar un proceso personal, que por lo menos son 10 años que tengo que dedicarme a trabajar otras dimensiones de mi vida, digamos, ¿no? Que no he trabajado, habiendo arrancado muy chico en la política. Em, y fue un proceso gradual de 5 años, que ya ahora se van a cumplir 5 años, de ir corriéndome de ese lugar donde yo mismo me sentía cómodo y donde mucha gente me ve, o al día de hoy todavía me ve. Eh, y esa búsqueda interna me llevó a una reflexión sobre este tema de la dimensión humana del liderazgo, la sensación de que no es un tema que yo por lo menos haya visto tan claramente en mi formación y en mi experiencia, y empecé a indagar si era yo el único o si esto era algo más generalizado. Y me fui encontrando con que no solo era generalizado en la política, sino generalizado en las situaciones de liderazgo, como lo llamo. Eh, y no solo en la Argentina, sino en todos lados lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso me fue llevando al camino de escribir el libro como una forma también de compartir esas cosas que había aprendido y también cosas que sentía que le podían ayudar a otros, ¿no? Y eso es el arte de subir y bajar la montaña, como disco solista, como digo. Dentro de ese proceso, una de las primeras cosas fue poder hacer ese ejercicio espejo, como le dicen los terapeutas, ¿no? De buscar forzar un poquito, porque al principio la gente que te quiere en general trata de, de no decir cosas que te puedan herir o que te puedan molestar, pero a todos nos pasa, ¿no? Con la gente que queremos es como que primero tratamos, bueno, entre las cosas, pero fue un súper buen ejercicio porque lo que vi como síntesis en parte de toda esa gente era como una contracara de por ahí la crítica pública que se me hacía, de que era soberbio, de que no escuchaba, etcétera, y que era más un tema que yo no lo tenía tan presente, que tenía que ver con este tema de la conexión, ¿no? Distintas expresiones de eso. Estaba, no se escuchaba, pero era difícil que no des bola, estabas, pero no estabas, no se sabía qué sentías o qué te pasaba, era muy difícil ayudarte, no te dejabas ayudar, ¿no? Son todas dimensiones de esto que entendí después, que es básicamente una reacción al estrés crónico que uno para defenderse y para sobrevivir en esa situación apaga, digamos, receptores en parte, ¿no? Y se trata de poner en modo supervivencia. Así que eso fue como lo que me ayudó también como hacer como un redondeo en el libro de el sentido del para qué esto, ¿no? El sentido de trabajar para ayudar a personas en situación de liderazgo a mantener la conexión con ellos mismos y con los demás como un objetivo. Pero bueno, eso después lo podemos ir profundizando. ¿Y esa es tu nueva forma de hacer política, tu nueva forma de encontrarte con la política? De que decías de alguna manera que pasaste 5 años corrido de alguna manera de la política. Yo interpreto corrido de la gestión, pero quizás personas que hacemos hace muchos años política, bueno, ya es como, ¿no? Parte un poco de nuestra vida, uno sigue manteniendo las relaciones políticas que construyó durante muchos años con otros líderes, como vos decís, cómo manejas esa relación y si esa es tu nueva forma
de querer encauzar tu causa política? Primero que fue un tema súper difícil esa situación, que llegó incluso que cuando saco el libro, al principio no tenía muy claro que quería hacer presentaciones o, digamos, como que, bueno, saco el libro y sobre todo porque no quería como la sensación de estar siendo chupado de vuelta a la dinámica política. Hace actividad, presenta el libro porque tiene un objetivo, o quién fue o quién no fue, con quién habla, con quién no. Está a favor o en contra de tal, ¿viste? Esas típicas preguntas que estaban un poco en el morbo después de muchos años en silencio. Y fue mi hijo más grande el que me dio un empujón en parte y que tiene que ver con la pregunta, de decir, nada, lo que hiciste en la política es parte de lo que sos también, digamos, ¿no? Tampoco lo puedes pelearte contra eso, te hay que integrar, muy maduro para 16 años. Y, y entonces creo que esa tranquilidad me permitió ver un poco esta otra cosa, de decir, che, hay otras formas de incidir, de canalizar la vocación por trabajar por el conjunto, por la sociedad, por la comunidad, como uno quiera definir la actividad política. Y también fue muy importante para mí, estos años trabajé mucho en la región y en otros países, y darme cuenta que también la limitación de trabajar solo en tu país y solo de forma directa es un aspecto, pero vos puedes trabajar de forma indirecta con otras personas que están haciendo política o desde el sector social, o del sector político, incluso del sector empresarial. Así que eso fue sí, como un reencontrarme con la vocación desde un lugar distinto y estoy muy contento con eso. ¿Y pensás que efectivamente desde un lugar de liderazgo, ocupando un rol, por ejemplo, en la función pública, se pueden desarrollar liderazgos más humanos? Digo, una persona que hoy en día en Argentina ocupa un cargo de alta jerarquía en la gestión pública o está incluso en Casa Rosada y demás, ¿puede desarrollar ese perfil de un liderazgo más humano? Por ejemplo, puede darse el lujo de hacer yoga una vez por semana, de ir a gimnasia una vez por semana, de meditar. O sea, existe la posibilidad real de bajar como este concepto de un liderazgo más humano que vos desarrollas en el libro a el territorio, a la gestión. Es que yo creo que es imprescindible, porque la consecuencia de no trabajar seriamente sobre uno mismo es que uno es peor líder. Punto. O sea, es científico. O sea, si no dormís, si no haces ejercicio, si no te alimentas bien, si no te trabajás personalmente, tomás peores decisiones. Tu cerebro funciona peor. O sea, tenemos una romantización del ideal sacrificial, del líder que labura 24 horas, pero no está haciendo el bien. Cree que está. Hay algo narcisista ahí también de creer que está haciendo el bien, pero por dos razones. Uno, porque tomas peores decisiones. Y dos, porque va a durar poco tu experiencia en términos de productividad. O porque te volvés cínico, o porque te vuelves loco, o porque te vas, o porque te enfermas, digamos, por distintas cosas que pasan, porque el cuerpo y nuestra mente es una sola, no hay algo, no hay un ser humano distinto que es el político que puede resistir. Sí, hay gente que tolera mejor el estrés, que tolera mejor la presión. Entonces creo que es un tema imprescindible. Y creo que como hay un modelo muy basado en lo adictivo, digamos, fama, plata, poder, eh, son todos mecanismos compensadores, son sustancias que alimentan un comportamiento adictivo. Es parecido como a cuando en Alcohólicos Anónimos o en Narcóticos Anónimos alguien dice, che, pero ¿es posible ir a un bar y no tomarte un trago? Bueno, es medio imprescindible. O sea, o no vayas al bar o armá un bar para gente que no quiere tomar alcohol, pero modificar la dinámica, porque si la dinámica es la autodestrucción, no está bueno. Entonces, y ese es el nivel del problema que tenemos hoy. No es un tema superficial, lateral. Es para mí hoy la principal amenaza interna que tiene la política democrática en nuestros países es esa falta de cuidado de las personas en la política, porque redunda directamente en la desconexión con la población. Porque cuando vos estás en ese nivel de locura, no podés conectar con los que querés representar. Entonces, se genera un problema de esta crisis de legitimidad que vemos en todos lados. ¿Y vos pensás que cuando vos estuviste en la gestión pública hasta el 2019 pudiste de alguna manera desarrollar algún tipo de liderazgo más humano? Porque puertas para afuera no transmitiste esa vulnerabilidad o No, está claro. En algunas cosas sí, en otras no, pero por eso también yo planteo que esto,
a veces yo siento que se plantea como una exigencia o una capacidad. Che, sos más o menos humano, sos más o menos tolerante al estrés, sos más o menos bueno para equilibrar tu vida. Y creo que hay un problema más sistémico, que es un poco lo que yo aprendí ahí. Es así como está el juego, está mal planteado. Va a traer siempre malos resultados. Y que tiene una lógica también de entender también cuando mirás el tema de otro ángulo, que el ser humano y el poder se llevan mal. Punto. Biológico, hace miles de años. Entonces, y por eso la inmensa mayoría de las experiencias de la humanidad con el poder han sido negativas, no han sido positivas. Pero sin embargo tenemos una fantasía de que lo normal es el buen líder y la frustración viene del líder que es inhumano, que hace mal las cosas, que no trabajan. Pero en realidad hay un tema mucho más profundo, me parece, de preparación, de acompañamiento, de diseño del trabajo con las personas que se quieren dedicar a estos temas, que hoy está ausente. Y en ese sentido, ¿qué pensás sobre el tipo de liderazgo que está ejerciendo hoy en día el presidente Javier Milei? Que al menos desde la vuelta de la democracia es un liderazgo que la Argentina no había conocido, porque es un liderazgo, bueno, muy efusivo, violento, genera un poco, ¿no? Como es su forma de ejercer el liderazgo, que si vamos, no sé, quizás a los dos gobiernos más distintos que tuvo desde la vuelta de la democracia, como puede ser el de Mauricio Macri, como puede ser el de Cristina, ninguno de los dos ejerció su liderazgo de esa manera, y sin embargo Javier Milei hoy tiene un nivel de adecuación a esta forma de ejercer la política bastante alto. Lo primero, la premisa es discutible, digamos, porque hay un elemento subjetivo ahí, ¿no? Para los opositores de Cristina, Cristina era casi una dictadora, para los opositores de Macri decían que era una dictadura, con lo cual es muy difícil objetivar la excepción, ¿no? Creo que lo más rupturista en parte de lo de la experiencia de Milei es que llega sin nada, digamos, de trayectoria, experiencia, como que una sorpresa, ¿no? Creo que eso habla, como cualquiera de los casos que gana alguien por fuera del sistema normal, o sea, de cualquier ideología, ante todo de un problema del resto del sistema. Porque si el resto del sistema, no un problema de los votantes, un problema del resto del sistema, porque si el resto del sistema no pudo generar un candidato más atractivo para una mayoría de argentinos, entonces a todos aquellos que no les gusta el liderazgo de Milei, le debería poner el foco en decir, che, por cómo logramos, más que hablar de Milei o más que cuestionar a los votantes de Milei, cómo hacemos para hacer algo más atractivo que genere más votos. Y ahí donde creo que hay un problema en lo que le está pasando a los políticos hoy, por un lado. Por otro lado, creo que expresa una época también en la que hay una ruptura de muchos valores muy generacional, ¿no? Creo que hay una transición, en parte empujado por los jóvenes, de cuestionar unas vacas sagradas, si se quiere, digamos, que se ve en muchos países, no solo se ve acá. Entonces, creo que hay que escuchar eso también, hay que escuchar algo de eso porque hay algo de ruptura que cuando vas a la micro de historias de vida, de situaciones, peleas intrafamiliares, está esa misma violencia latente, ¿eh? No quiero hacer una carrera y laburar toda la vida en una empresa como hiciste vos, padre o madre, no quiero los mismos valores, no quiero comprar una casa. Digo, hay un montón de cosas, no quiero, no sé, identidad de género, cualquier cosa puede ser que hoy implica algo de ruptura. Y lo último, que creo que hay algo de una percepción de autenticidad y de consistencia en su forma de ser, que es muy parecido a cómo ganó la elección. No es que es distinto. Entonces hay un punto donde tenés que entender que es muy difícil para un candidato que gana de una forma adecuarse a una forma distinta porque es el uso y costumbre, ¿no? Pero nada, esas son como algunas sensaciones. Creo que sí, eso. Y Marcos, ¿crees que es posible tener un núcleo familiar y de amigos y un entorno cercano, sano y cuidado si uno elige dedicarse a la gestión pública? Digo, con el nivel de exigencias y de exposición que demandan, sobre todo los cargos de alta jerarquía, pero también los intermedios, digo, en un país como Argentina, con tantas urgencias, crisis.
de vuelta a lo que decía antes, creo que es imprescindible por un tema que lo único que equilibra el estrés es la droga del cuidado, digamos, la oxitocina, la endorfina, lo que estamos adentro nuestro. Tener esos espacios humanos de vínculo, de confianza y seguridad es lo que te permite ser sustentable en una situación de liderazgo. Porque de vuelta, si no, es la lógica de la Primera Guerra Mundial de las trincheras. Mandemos gente de carne de cañón, pero nunca vas a cambiar el resultado. O sea, simplemente estar mandando gente al muere. Lo segundo tiene que ver un poco con la metáfora de la montaña. Creo que esas situaciones es muy distinto pensar una carrera donde tenés 50 años de alta exigencia, tratando de llegar al cargo más alto que puedas, digamos, y esa es tu vocación política, que tiene un montón de problemas esa idea, o una idea de entender que en la vida vas a tener distintas montañas que vas a ir atravesando con esos ciclos de ascenso y descenso que son súper necesarios, y a mayor intensidad del rol, para mí más obligatorio debería ser ponerle un tope de tiempo y un tiempo de posterior de no actividad de esa intensidad. ¿Por qué? Porque, volviendo al tema de que biológicamente no nos va bien con el poder, es parecido a lo de la montaña también, de estar a 7.000, 8.000 metros. Como no fuimos diseñados para estar en ese lugar, si estás demasiado tiempo en ese lugar, compromete tu salud mental y física. Entonces, por eso yo hoy creo como debería, en términos institucionales, debería haber una regla de tope de no reelección a ningún cargo y máximo 4 o 5 años en cualquier cargo, y obligatorio que después tengas que tener 4 años en otro tipo de actividad. Porque si no te cronificás en el personaje, en el estrés, en la demanda, y tu rendimiento cae más bajo. Y si no está ese proceso del valle, de la bajada de la montaña, el otro problema, que también de lo que aprendí, que esa situación de alta exigencia en un cargo alto equivale a trauma, digamos, genera trauma, indefectiblemente, porque es lo más parecido a estar en una guerra. Y si no procesas ese trauma, lo que tenés es lo que nos pasa en todos nuestros países, de gente, como digo, zombies, que siguen hablando cuando hace 20 años fueron ministros, fueron gobernador, y entonces qué importantes que eran y nadie los reconoce. Eso es trauma caminando, son víctimas en el fondo. Porque el día que se fueron de ese cargo, no hubo ningún dispositivo como sociedad para acompañar eso y decir, che, a ver, integrar la experiencia, procesala y a ver, si querés volver después, volver con un crecimiento, ¿no? Y nada, esa es la sensación de vuelta de poner foco más desde las personas y no desde las instituciones, las ideologías, las cosas que siempre hemos puesto foco. Empezaste a hacer política desde muy joven y elegiste el espacio del PRO para poder hacer política. ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Por qué elegiste ese espacio? ¿Cómo fue tu vínculo en ese momento con Mauricio Macri? ¿Cómo es tu vínculo con Mauricio Macri ahora? Bueno, técnicamente, o sea, lo dejé trabajar con Mauricio, que no lo conocía, a los 24 años. Yo venía de haber hecho un viaje de mochilero un año, había terminado la facultad, estaba trabajando en un par de ONGs y por un amigo me dice, che, está armando una fundación, Mauricio Macri, necesita alguien para laburar. Bueno, vamos, dale, me interesaba, me pareció un personaje interesante para conocer. Y de hecho la persona que me llegó, esto es septiembre del 2001, se fue en noviembre del 2001. Se pelearon, ahí tuvo una diferencia y éramos 4, 3 en la fundación. Me acuerdo de preguntarle, yo tenía 24 años, de preguntarle a la secretaria de él, yo lo había visto una vez o dos, todavía no habíamos empezado a interactuar. Che, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Digamos, de laburo, o sea, porque no tenía tarea. Y dice, bueno, voy a preguntar y dice, no, Mauricio dice que te quedes. Bueno, listo. Pasó el verano, la crisis del 2001 y recién después arrancamos ahí en lo que era el proyecto Ciudad de construir un partido político. O sea, con lo cual la decisión de trabajar con Mauricio porque creía que podía ser alguien de quien podía aprender, un líder que me parecía interesante como perfil. Y después fue la decisión de construir un partido político, o sea, de cero. Y eso fue una experiencia hermosa, porque nada, fue ver todo ese proceso y tener siempre mucha
participación en toda la conversación, la discusión, las etapas, los momentos, las tensiones humanas que implica ir creciendo. Fui a la legislatura, después en el 2005 compartimos boleta, Mauricio era el primer candidato a diputado y yo el primer candidato a legislador. Esa fue la única experiencia de candidato más visible, porque el anterior estaba abajo en la lista. Y bueno, creo que fue una relación de mucha confianza, siempre que nos permitió trabajar mucho juntos y fue creciendo con el tiempo, con las responsabilidades y con el crecimiento del proyecto. Y yo tengo una muy buena relación personal con él, le tengo mucho aprecio, mucho agradecimiento por la confianza en mí, por los años que compartimos, por también la generosidad de dejarme ir en parte, ¿no? Que si bien no era su decisión, en general sabemos que los liderazgos que tienen ese nivel de liderazgo son un poco más celosos con la gente que tiene alrededor. Y él fue siempre súper respetuoso conmigo. Me decía, entiendo tu decisión, lo entiendo desde lo humano y así que no, bien, bien. Y Marco, yendo un poco a tu historia familiar, venís de una cuna, de una familia que estuvo muy atravesada por distintas trayectorias políticas. ¿Cómo pensás o cómo sentís hoy, un poco con el diario del lunes, después de estas casi 2 décadas de experiencia en la política y en la gestión, que por ahí te influyó a vos esa cuna, esas trayectorias? ¿Cómo las sentís hoy? Si eso fue cambiando a lo largo del tiempo. Mi familia, mis viejos, siempre tuvo muy presente la política en casa, pero mi viejo nunca hizo política de chico nomás, unos años, pero siempre se vinculó desde lo público al tema internacional, al tema de integración regional, y es a día de hoy su sexto hijo, le decimos, el Mercosur y todo ese proceso. Eso fue siempre parte del hábitat de casa y sin duda siento que ahí mamé tanto el gusto por lo público, por lo político, como por lo regional, digamos, ¿no? Esta idea del debate de ideas, y muchos intelectuales, distintos perfiles, distintas cosas siempre pasaban por casa. Después creo que cuando fue lo de la gestión se trató de como volver un arma, entre comillas, la parte de Brown, de la familia, de mi vieja. Sí me pareció un poquito ridículo, un poco forzado. Entendía la lógica, pero y a ratos me enojaba porque sentía que era como una cosa un poco injusta con mucha gente que por ahí son primos lejanos, no tiene nada que ver y que de repente sintieron como que se trataba de incluir un elemento ajeno, llegado a ese disparate medio forzado que yo tenía que ver algo con el supermercado La Anónima, ese tipo de discusiones que nada, que no resisten un papel, pero me permitió también como poder entender, y fue parte del trabajo de estos años, lo que llamo el ancestro tour, ¿no? De ir a los distintos lugares donde vienen mis distintas ramas de familia. Y ahí encontré también que el ADN de la política estaba mucho más presente de lo que yo creía, en bisabuelos, que uno que trabajaba con Lisandro de la Torre, otro que fue uno de los fundadores del radicalismo, otro que fue más conservador cordobés, digamos. Decís, claro, bueno, evidentemente todas esas voces en algún lado están, ¿no? En uno. O sea, el tema de que ni uno es tan dueño de su presente y el rabino Ale Bruch me dice en la entrevista que le hice en el podcast, me dice, uno es la sucesión de los deseos y las frustraciones de los ancestros en parte, ¿no? Y me encantó eso también, decir, che, todos tenemos que hacer ese laburo de entender que hay una carga ancestral, digamos, con cosas buenas, con cosas malas, con cosas que ni sabes que existen, ¿no? Y fue una parte linda del laburo de estos años, ¿no? Como eso. Bueno, queremos saber un poco cómo ves el presente hoy de Juntos por el Cambio y el futuro. Hay algunos municipios donde se mantienen todavía las coaliciones políticas que se habían armado en sus orígenes cuando Mauricio Macri fue presidente de 2015 a 2019, y otros sectores donde, bueno, van cambiando, también se está coqueteando un poco la idea de una coalición más política con el gobierno nacional actual. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Crees que es una buena idea, que no?
eso, un poco cómo ves el presente y cómo ves el futuro del espacio. Yo trato de no meterme mucho en el rol ni de analista ni de decir qué es lo que tendrían que hacer los actores, ¿no? Lo que dio 2 o 3 ideas más de contexto que van a esa pregunta. Por un lado, creo que es súper importante que todos hagamos un ejercicio de realidad, de entender que no existen malos partidos políticos tal como se conocieron y que seguimos fingiendo demencia, digamos, con un instrumento que quedó obsoleto, desactualizado y que no cumple las funciones que fue diseñado como los partidos políticos. El ejemplo más gráfico de eso es que para afiliarte a un partido político tenés que llenar 3 cartones, firmarlos en papel esos cartones y llevar un escribano para que certifique si sos o no sos afiliado. En una sociedad que vive en Spotify, en YouTube y que de la decisión instantánea, ahí tenés un montón de problemas. Entonces me resisto a cualquier análisis que se base en que el partido político es el actor que era en algún momento. ¿Qué reemplaza eso? Creo en un punto, creo que la demanda ordena la oferta. Los votantes son los que tienen hoy el poder, mucho más que los dirigentes. Y creo que hay un conglomerado de votantes, una mayoría creo que se viene expresando, pero más o menos forzada la discusión, está bastante pareja las 2 coaliciones de votantes. Una que quiere ir hacia un modelo más centrado en el Estado, más centrado en ciertas políticas de protección, más cerrado, que yo, cada uno le puede poner los conceptos que quiera, que durante bastante tiempo lo dominó el kirchnerismo, y una coalición de votantes que quiere una apertura económica más fuerte, o más énfasis sector privado, más una cultura institucional republicana de ciertos condimentos. Y creo que eso después se expresa sobre un tablero muy partido, que es un país federal. O sea, los municipios, las provincias y lo nacional, eso se traduce en distintas cosas. Y creo que es muy bajo la capacidad que se tiene de ordenar de arriba para abajo. Creo que puede haber sinergias, ideas, líneas, pero si vos mirás el tablero, es todo mucho más confuso y mucho más difuso, lo cual genera algo muy positivo, que es que obliga a todos a negociar todo el tiempo todo, y eso es la democracia al final, ¿no? Que no, nadie tiene todo el poder. Y hay una gran ilusión en eso, pensar que el presidente tiene mucho poder. Yo creo que tiene muchísimo menos poder de lo que se cree, y que ese sistema de poder está mucho más repartido, incluyendo los que estaban en Juntos por el Cambio, los que estaban en Unión por la Patria, pero también incluyendo sindicalistas, jueces, religiosos, académicos, empresarios, distinta gente. En toda esa confusión, creo que intuyo que vamos a ver mucha fragmentación permanentemente y cosas que se pueden armar por una elección, por otra elección, por un territorio, por un liderazgo, por una situación, pero no me imagino un sistema estable de construcción políticas nacionales hacia adelante. Me parece que es más difícil. Y en relación justamente a este análisis que venís haciendo, de cómo vienen cambiando las cosas, del rol hoy o no de los partidos políticos y de las estructuras, ¿pensás que el año pasado en las elecciones hubo algo así como un punto de inflexión en nuestra historia política y social en términos de estructuras, de perspectivas, de visiones? Yo pondría ese punto de inflexión en diciembre del 2015, en parte, que es cuando el sistema volvió a ser competitivo, en parte, ¿no? Veníamos de distintos momentos, pero en general del 83 para acá hubo pocos momentos de un sistema donde vos no podías predecir quién iba a ganar a futuro, digamos, que hubiese estabilidad y paridad. Y creo que eso se recupera en el 2015. Si nosotros perdíamos en el 2015, hubiera sido difícil sostener Cambiemos, hubiera sido de vuelta una discusión más hegemónica del peronismo. Creo que eso se vuelve a sostener con la elección que para mí fue la más importante de los últimos 10 años, que fue la de la primera vuelta de 2019, el 41% que sacamos en esa elección después de la marcha del Si se puede y todo lo que pasó, porque de vuelta volviste a sostener un sistema equilibrado. Y creo que producto de ese sistema equilibrado ahora se genera una lógica mucho más fragmentada aún por ahí, de que realmente es muy difícil predecir cómo va a seguir la película, ¿no? Por eso
siempre trato de mirar desde los votantes y no desde los dirigentes, porque de los dirigentes uno puede esperar fragmentación, peleas personales, discusiones, pero desde los votantes es más probable que veas una cierta estabilidad en las demandas, ¿no? Entonces creo que nada, estamos en un terreno sí desconocido de que en lo nacional particularmente, que es muy distinto a lo provincial y a lo municipal, tenés un sistema que hoy, producto del balotaje, del voto negativo, de un montón de razones, a mi entender está bastante roto en términos de capacidad de resolver los problemas del país. Y que eso se expresa en elecciones presidenciales que terminan siendo muy, muy divisivas en parte, ¿no? Pero creo que es probable que eso sea lo que veamos hacia adelante más y más. Antes hablabas de esta importancia dentro de los liderazgos políticos de escuchar a la gente y bueno, también yo interpreto, ¿no? De escuchar a los votantes, que son en definitiva los que hacen que que vos sostengas un cargo, una gestión política o no. Y quería preguntarte un poco por la pérdida de 2019, si vos crees que hubo algo de eso, de la no interpretación de lo que estaba manifestando el pueblo argentino, una no escucha ante la demanda, una no respuesta ante esa demanda. ¿Qué crees que pasó ahí? Primero una cosa como que creo que es, también lo tendría más claro hoy que antes, que nosotros propusimos algo que por ahí fue un paso más que escuchar, que es darle el protagonismo al votante, ¿no? Y por eso nuestra comunicación siempre está muy centrada en lo que querían plantear los votantes, en darles voz, en darles protagonismo, que es distinto que solamente escuchar, que es mejor que no escuchar, pero que en el fondo mantiene una verticalidad, ¿no? Yo soy el político, te escucho y después voy a actuar en consecuencia. Y cuando vas a lo del 19, que también es importante para entender el 19, entender el 15. Nosotros subimos en la segunda vuelta de 34 a 51 puntos por un voto que votó contra la política kirchnerista y no contra la economía kirchnerista. Teníamos muy claro que ese votante, centralmente de una clase media baja del conurbano, digamos, de un perfil que tenía mucha inquietud, porque venía de varios años de recesión y no quería estar peor en lo económico, votó con mucho temor. 4 años después, creo que se expresó que no fuimos capaces de cuidar suficientemente y traducir esa votante de segunda vuelta en votante de primera vuelta. De hecho, 7 de esos 17 puntos pasaron a ser votante de primera vuelta. Por eso subimos 7 puntos. O sea, nos fue mejor en el 2019 que en el 2015. Pero la diferencia es que los otros 10, a mi entender, llevaron a un peronismo a unificarse. Digamos, a adelantar la segunda vuelta a la primera vuelta del rechazo a la economía de nuestra, ¿no? Y creo que ese es el resumen de por qué perdimos. En todo caso, ahí más que la escucha, en todo caso fue una apuesta de que el camino económico iba a terminar generando un bienestar a ese votante, que hay una parte de vuelta que dijo, por ahí no me fue bien en lo económico, pero creo en los valores, en el camino, y por eso votó, no porque necesariamente le haya ido mejor en lo económico, porque objetivamente tuvimos 3 de 4 años con mucho problema económico. Pero nada, creo que más que entonces no escucharlo, fue en todo caso que no funcionó para ese objetivo, y creo que ahí sí tuvimos un problema de priorización estratégica, en todo caso, entender que eso era lo más importante. Cosa que en la ciudad no nos había pasado, porque en la ciudad siempre fuimos conscientes que había que trabajar para, como decimos, la franja 40-60 de voto, ¿no? No para tu voto duro, sino para ser mayoría, porque al final del día, si querés transformar la realidad y querés ser un proyecto de poder, tenés que sacar más votos que el otro, hay que representar una mayoría, ¿no? Y eso es muy distinto a querer representar una minoría intensa. Y pensando un poco en lo que fueron estos últimos 40 años, más de estos últimos 40 años de democracia, estamos en un contexto de muchas fracciones, divisiones, que es lo que venimos conversando hasta ahora. ¿Cómo ves la posibilidad de hoy por hoy empezar a tejer puentes interpartidarios para justamente como país empezar a construir líneas de
de gestión y perspectivas de Estado permanentes que vayan más allá de los periodos políticos. Si podés mencionar 2 o 3 consensos básicos para pensar la sociedad de hoy y del futuro, como responsabilidad también para la clase política y dirigente de hoy. Creo que lo primero es entender que de vuelta tiene que arrancar de abajo para arriba también. Creo que es una interpelación que nos tenemos que hacer todos en un punto, porque todos tenemos la capacidad o no de setear si queremos que el otro es un ser humano o no, casi al final del día, porque muchas veces la polarización lo que genera, sea en la política o en lo que sea, es la deshumanización del otro, ¿no? Como no piensa como yo, es menos ser humano casi, es menos argentino, es menos, porque es malo, tiene mala intención, por eso piensa así, ¿no? Creo que cuando lo seteás en el ciudadano, en los vínculos, lo que nos pasa en los asados con amigos y con familia, la reversión de eso depende de cada decisión micro también. Desde un punto de decir, che, pará, las ideologías, las decisiones políticas, los caminos que cada uno crea mejor, no inhabilitan que podamos tener un vínculo efectivo. Pues llegamos a esa locura y creo que esa es la peor enfermedad, porque eso, de ahí tenés un problema muy difícil de resolver de arriba, muy difícil generar una oferta política que rompa eso, si no se va de los dos lados. Y lo segundo, creo que también un tema de un acuerdo afectivo sobre el país, ¿no? Pero afectivo en el sentido estrictamente afectivo, digamos, amoroso, si se quiere, o sea, poder valorar lo que tenemos y lo que somos, salir de las narrativas de las frustraciones, la victimización, la culpabilización, no somos lo que tendríamos que ser por culpa de tal, que en tal momento hizo tal cosa, porque si no arrancás de algo afectivo, que incluye mucho más recorrer el país, conocer el país, a cada persona dirigente de cualquier rol, siempre le pregunto cuánto conoce el país, y en general la mayoría no conoce el país, no importa la ideología, no importa el rol en la sociedad, no conoce su país, y si no conoces tu país no lo puedes querer, y si no lo puedes querer no lo puedes modificar, lo que no te gusta o lo que te duele o lo que te complica, ¿no? Y lo tercero creo es que se usa el ejemplo de esto de abajo para arriba, ¿no? De si pensamos las 100 personas más poderosas del país. En el gobierno nacional puede haber 3, 4 personas en esas 100. En la política podrá haber 20, 30. En general, toda la conversación pública sobre eso. Entonces se omite todo el resto. Y yo creo que todo el resto también se tiene que incluir en esa discusión. No desde el lugar de demanda, che, políticos resuelvan, sino desde el lugar de protagonismo, incluyendo el protagonismo autocrítico. Che, ¿qué puedo yo aportar distinto al conjunto? Porque al final del día, donde faltan consensos es porque sobran conflictos de intereses, no porque no haya voluntad de consensuar. Hay una escasez y vos tenés que repartir, y hay prioridades, hay intereses, y en la famosa la mía no me la toques, y en mi experiencia en el gobierno, una enorme parte de los conflictos tenía que ver con lo emocional entre los actores y otro enorme porcentaje con la parte de los intereses que no se expresan y que se maquillan en discusiones como que te corres un poco de ahí. Y después viene la política, que también es súper importante para ordenar y para generar. Pero siempre en la medida que todos nos incluyamos en la película. Porque si estamos como espectadores de la selección nacional esperando a ver una vez pónganse de acuerdo, como muchas veces me irrita mucho el analista, distintos personajes que escriben desde el lugar, son un desastre la política, no hacen nada bien, ¿viste? Es una calamidad. Es como, ¿y vos qué aportás? O sea, ¿qué aportaste los últimos 30 años en este país? ¿Qué hiciste? Pagué mis impuestos, generé trabajo. Bueno, creo que puedes aportar más. No, el político también te puede decir, laburó, se expuso, digamos. Así que nada, todo eso es como, siento que tenemos que cambiar el juego en el fondo, esa es mi sensación. Tenemos que romper la forma en la que estamos atrapados en una dinámica que no funciona. Y en esta lógica de tender puentes, ¿qué opinión te merece una figura como la de Cristina? Y si crees que sería posible para vos generar algún puente de diálogo en este contexto de la Argentina, donde creo que también es una demanda de la sociedad
¿no? Como la pelea entre los políticos, esto que vos mencionabas antes, como con el kirchnerismo de un lado y el macrismo del otro, como bandos que se odian, si crees que sería posible generar alguno de esos puentes, bueno, con ella particularmente siendo la figura más importante de ese espacio político. Yo creo que sí, que todo el mundo debería tener más puentes de los que hay. En lo personal, como yo me fui un poco de lo político, eso lo busqué más con la de mi generación, el kirchnerismo, que lo sentí como una materia pendiente, no es que no intentamos, no pudimos encontrar la dinámica en plena conflictividad de desarmar una dinámica en donde no te hablas de forma, no te conoces, muchas veces ni siquiera que te conoces, varios he conocido en los últimos años y otros todavía el día de hoy nunca conocí personalmente. Y eso lo siento como una deuda. Cristina, por ahí como estando en otra generación, digamos, nunca se dio esa posibilidad, pero en cualquier caso me merece respeto desde el lugar de que representa algo y a un montón de argentinos, digamos, y siempre lo sentí eso. Porque vuelvo a lo micro, ¿no? O sea, yo tengo amigos, parientes, digamos, conocidos que sienten que Cristina representa a sus valores y sus ideales y les gusta como político, y no considero que sean gente que no quiero tener vínculo porque cómo piensa distinto, o que esa discusión famosa de ustedes levantaban al kirchnerismo peleándose, digo, no creo que funcione así. O sea, no creo que esas personas que conozco estén esperando a ver qué es lo que yo les voy a decir para ver cómo tienen que pensar. Ya piensan de una manera y en todo caso, el tema es cómo procesás esas diferencias, que también es súper sano. O sea, es bueno ser consciente que es bueno, no hay democracia si no hay diversidad ni pluralismo. Después puede entrar en quién fue más responsable, menos responsable, pero hacia adelante de una, creo que no debería haber límite al diálogo nunca, nunca. Sobre todo si uno está convencido de lo que uno cree y lo que uno es. Uno no se tiñe del otro, digamos, porque dialogue, ¿no? Parece. Y retomando un poco una pregunta que introdujiste vos mismo al principio, del para qué estar en política, que es una pregunta que vos le referencias mucho a los políticos con los que trabajás o a la gente a la que asesorás en política, haciéndote un poco esa pregunta vos, más allá de que hoy estés corrido, ya sea de Juntos por el Cambio, del PRO, de la gestión pública en sí, seguís vinculado al mundo de la política, ya sea porque trabajas con políticos o asesorando. Entonces, hoy en día, ¿qué es para vos la política y el estar en política? ¿Por qué seguís eligiendo de alguna manera seguir vinculado a ese mundo? Porque creo mucho en la política. Creo que la política es una de las formas más altas que hay para una persona transcurrir de este mundo, ¿no? En el sentido amplio de la palabra. El comprometerse con la realidad del conjunto, como hablábamos antes. A mí me gusta, me apasiona, me parece súper necesario. Después también le agrego eso y en los últimos años trabajando con países que perdieron la democracia, me permitió también poner más en valor la idea de decir, hay que entre todos cuidar este experimento que es la democracia, que es mucho más frágil de lo que parece, es mucho más excepcional en el mundo de hoy, en la historia de lo que parece, y no hay democracia sin políticos, porque al final del día alguien se tiene que ocupar de gestionar la democracia, y creo que eso, tratar de pensar cómo mejorar eso, cómo mejorar el cómo concebimos el liderazgo político, cómo preparamos y acompañamos a la persona en situación de liderazgo político, cómo fomentamos mecanismos de diálogo, cómo fomentamos mecanismos de involucramiento de los que no se dedican a lo político, pero tienen una incidencia también muy grande. Y en particular en eso, como mucho más foco aún en la parte de tratar de acompañar y trasladar lo que yo puedo haber aprendido a las generaciones más jóvenes, porque siento que es súper necesario, digamos, porque yo siento en parte que eso a mí me faltó. Digamos, que las generaciones más viejas, a nosotros, como generación intermedia,
por distintas cuestiones de formación, de personalidad, de lo que sea, en general no estuvieron muy preocupadas por mentorear, acompañar y hacer crecer a nuestra generación. Y no me gustaría ser parte de lo mismo, digamos, ¿no? Siempre cuento la anécdota porque me pasó con un amigo de mi viejo que político, bueno, de una provincia, amigo de toda la vida de él, que yo decido estudiar ciencia política y en un asado le digo, che, pues voy a estudiar ciencia política, que yo con la ilusión del joven que ve al veterano de alguna manera y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Taxista? Y yo no me olvido más, pero sobre todo la sensación de decir, yo no quiero ser así el día de mañana, y por eso para mí cada vez que puedo tener contacto con alguien en cualquier país que está con las ganas de recorrer ese camino, es como, nada, ser muy consciente de acompañar, cuidar y estimular eso, porque creo que es súper, súper valioso. Bueno, para ir cerrando un poco el espíritu del CIAS tiene que ver con esta construcción que hablábamos al principio del diálogo, de los consensos democráticos. Compartimos que la democracia es muy frágil, sobre todo en los países de Latinoamérica. Y bueno, la democracia argentina tiene muy pocos años. Y nosotros, siendo muy jóvenes, hemos visto que en los últimos años los consensos democráticos que se habían podido conseguir empiezan a desequilibrarse un poco. El aumento de la violencia es cada vez más. Antes quizás era dirigida hacia la dirigencia política o hacia la clase política, y ahora, bueno, un poco ha atravesado muchísimo la sociedad. Y sin ir más lejos, bueno, hace 2 años intentan matar a Cristina, que era una figura institucional muy importante en este país. Digo, más allá de su rol político, era la vicepresidenta de la Nación. Vos, desde tu lugar, ¿qué le recomendarías o cómo sería tu diálogo con los dirigentes políticos actuales como para ayudar a desacelerar esta escalada de la violencia y volver a una Argentina que sea un poco más tolerable, un poco más amable? Vuelvo a poner en duda la premisa, porque creo que el tema es que siempre uno vive con más intensidad el momento que uno es contemporáneo, ¿no? Yo me acuerdo de chico, Semana Santa con Alfonsino, los carapintadas o los distintos tipos de violencia que uno sentía, vivía. Yo he estado adentro de auto con Mauricio recibiendo pedradas, digamos, y gente bastante parecida a ganas de lincharnos. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que la Argentina tiene una cultura política no violenta. Creo que somos muy violentos en la retórica y somos muy violentos en la pasión, pero viendo otros países y trabajando con otros países donde la violencia política ha sido armada y vienen de guerras civiles, muchos países en la región. Yo creo que cada uno de esos momentos donde parece que se corre la raya y se va a otro lado, no cuestiona el tejido. Creo que en general todo el mundo, más allá de vuelta de las distintas excepciones que pueda haber, en general todo el mundo se enoja, se indigna, se escandaliza, se preocupa si aparece como pasó lo que pasó con Cristina o cualquier otro hecho de violencia que corra de la raya. Y creo que eso es súper valioso, que cuando lo ves en perspectiva creo que nos damos cuenta lo valioso que es en la convivencia. Pero dicho eso, creo que también es importante llevar eso al valor de la palabra. Pero el valor de la palabra expresa en todo caso algo previo, que es la convicción de ese reconocimiento del otro, ¿no? Con una particularidad que la política creo que tiene una dificultad extra, que antes era más fácil disociarte, en parte. Me acuerdo de la experiencia de la legislatura, eso para mí me marcó mucho. Esa sensación cuando uno va al Congreso o dialoga en el Congreso, que en la tele, en el diario, en el reel, vos ves a tal político matándose, diciéndole barbaridades al otro, etcétera. Y cuando ves el detrás de escena, se apaga la cámara y se van a tomar una cerveza y se cagan de la risa y en realidad, así, ¿viste? Sí, acá hay un problema también, porque por un lado está bueno que no sea tan real, pero por otro lado la escenificación, ¿para qué la estás haciendo? ¿Para quién la estás haciendo? Porque nadie te va a creer encima. O sea, hay como una puesta en escena a veces más violenta que la realidad. Y eso creo que con los últimos años se potenció
una sensación de que para que te den bola, para que te escuchen, para que alguien te vea, tenés que ser cada vez más rupturista en lo que decís, cada vez más violento, cada vez más el ri. Y eso también es como muy profundo como cambio. Antes la emisión implicaba que alguien te escuchaba. Vos ibas al noticiero de la noche hace 20 años y sabías que había 15 puntos de rating, que era tanta gente que te escuchaba y que tenía un cierto rebote, etc. Hoy en día, el 90% de los contenidos que los políticos suben a redes sociales no lo ve nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, ¿qué pasa? Como reciben notificaciones, su equipo de prensa o digital le dice, che, hubo tal mención, hubo tal crítica, siente que todo el mundo está hablando de ellos. Esa distorsión genera un montón de problemas. Me ha pasado con gente súper poderosa que digo, no puedo creer, que me llamaba y de repente decía, no, en el diario tal de tal pueblo, en la página 38, hay una mención en off a mí que sé que fue tal otro gobernador que me está operando. Estamos todos locos. Y hay mucho de locura en eso. Entonces, como bajar un cambio, ir a una escala más humana, tratar de ser más consistente y auténtico y decir lo que pensás afuera y adentro y tener una lógica de nada, de tratar de generar una conversación más serena, creo que es súper importante. Muchísimas gracias, Marcos, nuevamente por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.